Seguimos en el foro. En este bloque vamos a hablar de la protesta docente. Mañana hay un paro nacional de docentes que convocan, y están con nosotros dos de los gremios que convocan, UDNAM y UTEN-CTA. Convocan también a este paro nacional. Están con nosotros Antonio Robledo de UDNAM y del Frente Gremial Docente y Mónica Gurina de UTEN-CTA. Buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches. ¿En qué escenario les encuentra este paro nacional y por qué es la convocatoria? En realidad, el paro, para nosotros es un paro provincial, ¿no? En el caso de UTEN-CTA es un paro provincial, en el marco de una situación que se viene agravando por la cuestión no solamente económica, que bueno, la estamos sufriendo cada vez que vamos al supermercado, sino por el ajuste que se va viendo día a día y que cae y recae sobre las espaldas de los trabajadores en todo sentido, ¿no? Y más cuando nosotros queríamos inclusive traer a la memoria a los docentes que la primera etapa de los ajustes, el primero, comenzó con la pérdida de las paritarias del sector docente. Y si alguien creía que esto iba a continuar alegremente, los primeros ajustados fuimos los trabajadores docentes y otros sectores más, y ahora esto continúa. Entonces en ese proceso acá no se ven mejorías, sí estamos viendo que se viene una etapa muy difícil y que bueno, hay que empezar a reorganizar fuerzas y a dar la disputa, por eso esta jornada provincial de lucha, ¿no? Antonio, fuera de aire decía hay como un impas, o hubo un impas en el sector docente. ¿Terminó ese impas o cuesta aún? Y nosotros empezamos a percibir que hay mucho malestar en el sector docente, ¿no es cierto? Porque siempre estamos, como decía ella, siendo relegados. Fíjate que en este momento tenemos un sueldo básico inicial de 4.511 pesos del maestro de grado, que es el disparador de todos los otros sueldos. Hasta el año 2014, por sugerencia de la Nación, la provincia respetaba que por lo menos se pagara el 50% del sueldo de bolsillo al básico, cosa que hoy ya no se da. Estamos en un retroceso. Desde el 2014 ya eso no se cumple. La Nación también había sugerido que de un 50 tendría que terminar pasando a un 60, y acá Misiones ahora no llega ni a un 40 del básico. O sea, el básico no es ni un 40% del sueldo de bolsillo del maestro que recién se inicia. Es decir, todo ese proceso de recuperación de salario en blanco se fue perdiendo, digamos. Exactamente. Ahora, Alicia, el tema no tiene solamente que ver con esta cuestión salarial que vamos a disputar siempre, porque además es un derecho que nos asiste a los trabajadores, sino también por un momento en el cual la escuela sigue siendo de contenedora de una crisis y de una situación tan grave que hace que los problemas no se resuelven ni política, ni socialmente, ni los ambientales, se están solucionando, y la escuela viene a contener una crisis que lamentablemente se soluciona con políticas sociales. Y eso lo único que hace es suspender el conflicto, ¿no? Darle viabilidad a una situación grave para el conjunto de aquellos que tienen, que menos tienen. Y la escuela hoy nos sorprendía en El Dorado, por ejemplo, cuando uno de los compañeros de la CCC decía, cuando un trabajador queda sin su ocupación, queda una doméstica sin trabajo, o queda aquel que tiene la changa sin la posibilidad de hacerla, entonces es una situación muy grave, y si no se visibiliza claramente, evidentemente el ajuste va a continuar, esto no va a cambiar, no tiene visos de hacerse una política a favor de los trabajadores en la Argentina. Y acá en Misiones, bueno, nosotros resaltamos siempre, tenemos un gobierno de la renovación de hace muchos años que no cambió la historia de los trabajadores, y un gobierno nacional que viene a ajustar al conjunto, ¿no? Antonio, este sueldo o este salario docente que fue depreciándose nuevamente, o aún con mayor rapidez, ¿todavía no sienten los docentes? Por eso uno no ve tal vez la movilización. No, los docentes lo sienten hace rato, pero también hay una serie de condimentos que han llevado a que el docente esperase, o muchas veces porque está amedrentado, por temor también. ¿No es cierto? La provincia, como decía ella, ejerce en muchos aspectos esa amedrentación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no llama a concurso para titularizar, sino que saca titularizaciones masivas.
Desde el año pasado, los colegas están esperando, hicieron todo lo que se les pidió y los trámites duermen, pero van saliendo a cuentagotas. Casualmente salen en algunas escuelas donde hay una respuesta, podríamos decir, a cierto sector que está con el gobierno, pero en otras escuelas no sale. Entonces, también tenemos que pensar que hay colegas que están 10, 12, 13 años en una situación de inestabilidad, lo que habían planteado en los otros espacios que estuvieron hoy, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que el docente esté atemorizado, por un lado. Por otro lado, también porque no ve estabilidad a futuro. Y por otro lado, porque la provincia ha empleado mal el sistema educativo al multiplicar las ofertas en lugares donde no son necesarias. Cuando hoy hablaban del gobierno que todos los años ellos dicen la educación al tope de la agenda. Aumenta el presupuesto educativo, pero no va, por ejemplo, a donde debiera ir, o a salarios, o no hay una política planificada de distribuir las escuelas en los lugares donde realmente hacen falta, y no hacerlo, a lo mejor vos hace acá en Posada, en un radio de 3 manzanas, tener 5 escuelas por ahí. O varias ofertas, sobre todo las nocturnas que se multiplicaron. Y entonces eso, por eso te digo, también se ha visto que se ha tomado el sistema educativo como una bolsa de trabajo, o sea, no hay trabajo, esa es una realidad, y todo el mundo quiere entrar a la docencia. Pero el sistema está sobrecargado y no está planificado eso, ¿no es cierto? Veíamos a principios de año el conflicto con las escuelas técnicas, digamos, que también pudieron resistir algunas en la medida que se organizaron y se movilizaron con los padres. Y justamente ahí fue un ejemplo, ¿no es cierto? La provincia originalmente tenía 13, 14 escuelas técnicas cuando fuimos transferidos en el año 93. Hoy tenemos casi 50. ¿Por qué? Porque también en las escuelas técnicas está el famoso cargo MEP, un cargo que todavía la provincia no tiene la oferta educativa, ahora recién está haciendo esos profesorados para aquellos que con un título de base accedan, ¿no es cierto?, a la titulación docente. Pero han multiplicado las escuelas técnicas y no las han equipado. Hacemos un galpón donde ponemos 4 o 5 herramientas, tenemos toda una planta, y ¿qué pasa? Generamos una expectativa que después no se cumple. Pero además hay un grado de improvisación tremenda. El gobernador anterior dijo una EPET en cada pueblo. Y el gobernador que le sigue del mismo partido echa por tierra cada una de las EPET y las fue cerrando, salvo en algunos lugares donde resistieron los trabajadores y los padres, ¿no? Entonces, la verdad es que hay un grado de improvisación tremenda, y lo que nosotros decimos es que para que la escuela sea ese espacio y se use como aquella herramienta capaz de transformar la sociedad, o al hombre que cambia la sociedad, como decía Freire, lo necesario es saber qué tipo de persona queremos formar, para qué sociedad y para qué país, ¿no? Eso nos falta. La convocatoria es un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Nosotros, por ejemplo, el sindicato convocó 24 horas de paro sin asistencia, junto con el frente gremial que componemos con Alfredo Bravo y también con los jubilados, ¿no? Porque también acá, ya que preguntaste hoy el tema del salario, entonces este año la provincia anunció como un gran logro con el gremio mayoritario un 15%, pero no fue un 15%, fue un 10% y una reducción del aporte jubilatorio. Eso va en desmedro, ¿no es cierto?, de nuestra caja previsional y también de los jubilados, que al no tener nosotros un aumento real, ellos no van a haber impactado en un 15% su aumento a su vez, ¿no es cierto? Hace años que la provincia le debe a los jubilados, ustedes conocerán la famosa marcha de los jueves, sí. Los jubilados. Este jueves retoman, cumplen 6 años. Cumplen 6 años de marcha, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos aportaron a un sistema que después los defraudó. Y nosotros, que ya tenemos más de 20 años o 25 años, estamos viendo que vamos camino a ese mismo lugar. Mónica, ¿qué le dirían a los docentes que hoy ven el salario degradado, los problemas para llegar a fin de mes, pero están esperando? No, en realidad lo que hay que mirar es el contexto. Dejemos de mirar el ombligo y miremos el contexto en el que estamos, no en la provincia solamente, sino a nivel nacional. Y acá hoy estuvo un compañero despedido
Y estamos viendo la política que se traduce en la pérdida de las paritarias, se traduce en la desvalorización de la tarea pedagógica del docente, se traduce en una situación que, bien decía Antonio recién, ¿no?, en desmedro de los trabajadores. Entonces, no solamente de los docentes, sino del conjunto de la clase, y por eso también aprovecho no solamente para ratificar el paro sin asistencia, sino para invitar y convocar. Va a haber una marcha federal de la cual UTEM y la CTA va a participar activamente y que tiene que ver con este reclamo, ¿no? Basta de despidos, basta de ajuste y vamos por los derechos de los trabajadores en general, ¿no? Bueno, muchas gracias por venir. No sé si quería aportar algo más. No, y bueno, que nosotros mañana vamos a tener a las 17 una asamblea de delegados de la UNAM y el Frente Gremial para ver un poquito cómo va a seguir esto. O sea, a ver también recabar todo lo que los colegas trabajaron en las escuelas y eso se va a ver en la semana que viene seguramente cómo sigue esto, ¿no? 17 horas acá en Posadas la a las 17 horas en la sede de la UNAM. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. En el próximo bloque vamos a hablar de la despenalización y legalización del aborto, los proyectos que están discutiéndose en el Congreso de la Nación. Ya estamos en la cuenta regresiva para que estos proyectos finalmente lleguen al recinto. Así que en un ratito hablamos de este tema.